Encrochat, cuando la justicia francesa cruzó la línea roja de Europa. En 2020, Francia lideró una operación sin precedentes contra la red cifrada Encrochat, instalando software espía en los terminales de miles de usuarios. Lo que comenzó como una operación contra el crimen organizado ha terminado por abrir una grieta profunda en el Estado de Derecho europeo. El uso de métodos masivos y transnacionales sin control judicial en los países afectados y sin respetar los límites de competencia territorial. El malware no se quedó en Francia. La intervención fue autorizada por un juez de libertades y detención del Tribunal de Lille, quien ordenó la instalación de un software espía directamente en los teléfonos Encrochat, estuvieran donde estuvieran sus usuarios. Esto supone una interferencia directa en dispositivos situados en territorio extranjero, lo que excede claramente las competencias de un juez nacional y viola el principio de territorialidad judicial. No se trató de una mera interceptación pasiva. El malware permitió leer mensajes cifrados en tiempo real, acceder a archivos, obtener capturas de pantalla e incluso activar el micrófono y la cámara del dispositivo. Estas intervenciones se produjeron sin conocimiento ni autorización de las autoridades judiciales de los países afectados, como España, Alemania, Bélgica o Países Bajos. ¿Seguridad nacional? ¿De quién? Francia justificó esta medida excepcional alegando que Encrochat suponía una amenaza para su seguridad nacional. Es decir, que el riesgo percibido era tan grave que, según su lógica interna, permitía adoptar medidas de vigilancia intrusiva sin esperar cooperación judicial. Sin embargo, invocar la seguridad nacional no habilita a vulnerar la soberanía de otros países, ni a extender ilegalmente la jurisdicción de un juez francés sobre ciudadanos extranjeros. Este argumento, además, resulta problemático cuando se comprueba que la base jurídica de la intervención fue un delito francés sin equivalencia en otros ordenamientos, que era el suministro de medios criptográficos sin doble autenticación. Francia sabía que invadía otras jurisdicciones y no hizo nada. El 13 de abril de 2020, el juez francés ya era plenamente conocedor del número exacto de teléfonos y países donde se estaban interviniendo las comunicaciones. Así lo reconocen los propios autos de intervención. A pesar de ello, no activó el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, que exige notificar a los estados afectados y obtener su consentimiento antes de aplicar medidas de investigación que interfieran en su soberanía jurisdiccional. Este incumplimiento no fue un error técnico. Fue una decisión deliberada de omitir la cooperación judicial obligatoria, violando la base misma de la confianza mutua entre Estados miembros. Francia actuó unilateralmente, convirtiendo una investigación nacional en una operación encubierta de vigilancia masiva a escala europea. El artículo 31 del Tratado de la Unión Europea y la sentencia de Berlín. El artículo 31 del Tratado de la Unión Europea regula las medidas de cooperación judicial penal y establece que cualquier acción que tenga efectos fuera del territorio del Estado miembro que la impulsa requiere comunicación y consentimiento del Estado afectado. La omisión de este procedimiento deslegitima la prueba obtenida fuera del marco legal. Así lo entendió, por ejemplo, el Tribunal Regional de Berlín, que en una sentencia histórica absolvió a un acusado de narcotráfico al considerar que los mensajes interceptados por el software espía instalado por Francia en los teléfonos Encrochat, aportados como prueba clave en su contra, fueron obtenidos sin cumplir los requisitos mínimos de cooperación internacional. La Sala concluyó que Francia actuó más allá de sus competencias, sin activar el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, ni obtener consentimiento de Alemania, lo que hacía inutilizable la prueba en juicio. Europol, EC3 y el papel oculto en el desencriptado. Durante años se ha sostenido oficialmente que Europol actuó únicamente como canal de transmisión de información entre Francia y el resto de Estados miembros. Sin embargo, documentos a los que hemos tenido acceso demuestran que el EC3 o la European Cybercrime Center de Europol no fue un mero observador, sino que colaboró activamente en el proceso de desencriptación de los mensajes interceptados. Esta implicación técnica directa ha sido deliberadamente ocultada, probablemente por la dudosa legalidad de su participación, que carecía de mandato judicial europeo ni cobertura bajo una orden europea de investigación. La participación de un organismo policial supranacional en el acceso y tratamiento de comunicaciones privadas sin base legal expresa, fuera de cualquier control jurisdiccional del país afectado, compromete gravemente la legitimidad de todo el proceso. La Guardia Civil también cruzó la línea.
Según documentación oficial a la que hemos tenido acceso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en su grupo de blanqueo de capitales, remitió a Francia, a través del canal policial Siena, información detallada sobre empresarios españoles, sus empresas, relaciones personales y entorno societario en febrero y marzo de 2020, es decir, antes incluso de la apertura formal de diligencias judiciales en España. Esta transmisión de datos se hizo sin ninguna orden europea de investigación, sin comisión rogatoria, sin control judicial y sin base jurídica reguladora. Se trató de una cesión unilateral de inteligencia policial disfrazada de cooperación operativa, que vulnera el principio de legalidad, el derecho a la intimidad y el deber de tutela judicial efectiva. Pero el problema no terminó ahí. Esa información fue utilizada más tarde como base fáctica para justificar órdenes de detención y entrega de ciudadanos españoles. En algunos casos, para el cumplimiento de condenas inexistentes, fabricadas sobre la base de suposiciones policiales no verificadas por ningún tribunal competente. Lo que comenzó como inteligencia se convirtió en acusación. Lo que debía ser descartado por ilegal se transformó en prueba útil. El caso Encrochat ha demostrado que cuando se anulan los límites, el terreno entre vigilancia, persecución penal y fabricación de cargos se vuelve peligrosamente indistinto. Y es que parece que con Encrochat vale todo. ¿Una guardia civil clandestina? El caso del sargento Bravo, revelado por Economist and Jurist, demuestra que en el marco de investigaciones relacionadas con Encrochat, la Guardia Civil no solo actuó sin control judicial, sino que llegó a instalarse en una dinámica de clandestinidad operativa, falsificando atestados, colocando balizas ilegales y grabando interrogatorios sin abogado ni orden judicial. Pero ese no fue el único exceso. La propia Guardia Civil creó una herramienta secreta denominada Detective Encrochat, utilizada de forma completamente clandestina para monitorizar en tiempo real la ubicación de los usuarios de Encrochat, aplicar potentes filtros de búsqueda y vincular personas, terminales y comunicaciones sin dejar rastro. Esta plataforma no estaba auditada, ni registrada, ni supervisada por ninguna autoridad judicial o administrativa, y fue desarrollada al margen de los procedimientos legales ordinarios. Además, los datos de todos los usuarios fueron alojados en servidores de una empresa privada, sin garantías de seguridad ni trazabilidad. A día de hoy, se tiene conocimiento de que estos datos han sido sustraídos y están circulando en el mercado negro, lo que supone una grave amenaza para la privacidad y la integridad personal de miles de ciudadanos. Estas prácticas, reconocidas por agentes investigadores, no fueron excepciones puntuales. Forman parte de una lógica institucional paralela, donde se anulan los límites entre inteligencia, investigación penal y ejercicio de poder estatal sin control. Se actúa primero, se justifica después. El Estado de Derecho no puede tolerar cuerpos policiales actuando como estructuras encubiertas, con herramientas opacas y sin rendición de cuentas, y sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido con Encrochat, una investigación clandestina ejecutada bajo el disfraz de cooperación judicial. La Audiencia Nacional como testigo mudo del abuso. Otro de los excesos más graves en el marco de esta operación fue el desplazamiento físico de la jueza francesa a cargo de la instrucción, que se trasladó desde Lille hasta la Audiencia Nacional Española para tomar declaración directamente a varias personas residentes en España, sin canalizarlo a través de comisiones rogatorias. Durante estas sesiones, celebradas en dependencias judiciales españolas, la Audiencia Nacional actuó como un testigo ciego y sordo, permitiendo que la magistrada extranjera ejerciera funciones judiciales en territorio español, sin competencia legal para ello. La jueza de la Audiencia Nacional presenció y permitió estos abusos sin intervenir, pese a que se vulneraron garantías procesales esenciales. Las personas llamadas a declarar no fueron informadas de su condición jurídica, si estaban llamadas como testigos o como investigados. Se les negó la asistencia letrada en algunos casos y fueron coaccionadas bajo la amenaza de que se emitirían órdenes de detención si no colaboraban, como si la Audiencia Nacional se hubiese convertido en una sucursal subalterna de la JIRS francesa. Este episodio revela hasta qué punto la soberanía judicial española ha sido desdibujada y cómo la cooperación judicial puede derivar en sumisión institucional cuando no se establecen límites claros ni se protege la integridad del sistema nacional. Las diligencias 1620, el agujero negro de la Fiscalía. Uno de los episodios más graves en el caso Encrochat en España fue la apertura de las diligencias de investigación 1620 por parte de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. Estas diligencias, iniciadas en julio del 2020,
nacieron precisamente a partir de las comunicaciones en crochat proporcionadas por Francia, a través de Europol. A pesar de ello, estas diligencias se mantuvieron ocultas durante meses, sin notificación a las personas afectadas ni judicialización formal. Finalmente, fueron archivadas en junio de 2022, sin dar traslado a las partes, lo que impidió cualquier posibilidad de recurso o impugnación. Esta decisión fue adoptada al margen de todo control jurisdiccional y sin intervención de ningún juez instructor. Lejos de cerrarse el asunto, la información contenida en estas diligencias fue enviada a Francia, aparentemente mediante un acuerdo entre fiscalías, y dio lugar a procedimientos penales contra ciudadanos españoles en territorio francés. Es decir, lo que no podía sostenerse judicialmente en España se recicló en Francia como acusación válida, sin respetar el derecho a la defensa ni el principio de especialidad. Esta maniobra es jurídicamente inadmisible. La Fiscalía Española no tiene competencia para judicializar en otro país unas diligencias de investigación que en España ya fueron archivadas sin haber superado nunca el umbral de legalidad judicial. El traslado de esas actuaciones a Francia, sin orden de un juez español ni procedimiento formal de cooperación internacional, como puede ser una orden europea de investigación o una comisión rogatoria, constituye una grave vulneración de la soberanía judicial y de los derechos fundamentales de los investigados. Intereses enfrentados y una sumisión inquietante. Más allá del plano jurídico, el caso Encrochat pone en evidencia una realidad política profundamente incómoda para España. Los intereses del Estado francés han sido históricamente contrarios a los españoles, tanto en cuestiones de soberanía como en estrategias de seguridad. Y sin embargo, hoy vemos una entrega silenciosa a las exigencias francesas, sin debate institucional ni control parlamentario. Mientras, en la frontera se vuelcan camiones españoles, se sabotean exportaciones o se imponen bloqueos bajo el pretexto de intereses agrarios. En los despachos de París se autorizan operaciones tecnológicas que espían masivamente a ciudadanos españoles, sin control judicial en España, con la complicidad de nuestras propias fuerzas del orden y la pasividad absoluta del poder judicial y político. Además, la cooperación se produce dentro de un contexto de enorme asimetría penal y procesal. En Francia, si un policía o gendarme detiene a un ciudadano y le solicita su teléfono móvil y el PIN, negarse a entregarlo puede acarrear una multa considerable o incluso pena de prisión. La negativa a colaborar con la policía, incluso en contextos sin causa penal, se sanciona severamente. Del mismo modo, basta con llevar matrícula española para que un vehículo sea parado y registrado sin motivo concreto. Es una práctica común, amparada por una interpretación amplia del principio de prevención, pero que en España sería claramente inconstitucional si la practicaran nuestras fuerzas de seguridad. Y pese a ello, las autoridades españolas aceptan sin cuestionar los resultados de investigaciones francesas, aun cuando provienen de un sistema más represivo, más opaco y menos garantista que el nuestro. Este desequilibrio no solo es injustificable, es alarmante, porque si se normaliza, se consolidará un modelo donde otros estados deciden sobre los derechos de los ciudadanos españoles con más eficacia y poder que nuestras propias instituciones. Una paradoja dolosa para la Guardia Civil. La paradoja es amarga. La Guardia Civil, sin respaldo de una orden judicial española ni de una investigación formal abierta, colaboró con una operación francesa que desbordó toda legalidad internacional. Se puso al servicio, sin cuestionarlo, de una lógica de Estado francesa que ignoró a los jueces españoles, vulneró derechos fundamentales y extendió su jurisdicción como si Europa fuera una zona sin límites ni normas. Todo ello mientras Francia ha sido refugio histórico de decenas de miembros de ETA, muchos de ellos responsables de atentados contra agentes de la Guardia Civil. Durante años, el Estado francés ofreció asilo, protección o indiferencia frente a quienes sí representaban una amenaza real para la seguridad nacional española. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se justifica que ahora se coopere ciegamente con un Estado que entonces se negó a colaborar contra el terrorismo y que hoy pide obediencia ciega en operaciones masivas de vigilancia sin control judicial ni causa penal concreta? Conclusión. Europa en la encrucijada. Encrochat no fue solo una operación técnica, fue un desafío jurídico y político al marco legal que sostiene la justicia europea. La confianza mutua entre Estados solo puede mantenerse si se respetan las reglas: jurisdicción limitada, control judicial, cooperación formal y respeto a los derechos fundamentales. Francia eligió actuar sola, ignorar a sus socios y extender su poder más allá de sus fronteras. Si Europa legitima este precedente, abre la puerta
a una justicia sin límites, sin soberanía y sin garantías. Y entonces sí, el verdadero riesgo ya no será el crimen organizado, sino la lenta y silenciosa erosión del Estado de Derecho europeo.